para mí es un honor, un privilegio en esta hora poder entrar en pantalla el evangelista Michael Santiago, que te estamos viendo ahora mismo en pantalla. Michael, bienvenido a Conversando con Calero. Deme un segundo, Michael, deme un segundo. Ahora, ya. ¿Tú me ves? Sí, hoy sí. Yo no te veo. No me vas a ver. Ah, está bien, está bien. Qué bueno. Ahora me siento menos nervioso. Gracias por tenernos. De verdad que es un honor poder conectarme contigo y con la audiencia y poder impartir o ser de bendición, por lo menos compartir una semilla que pueda ayudar a la vida de alguien. Claro que sí, Michael. Qué bendición para nosotros que aceptaste esta invitación para poder conversar Gracias. un rato con nosotros. Estamos viendo un crecimiento dentro de lo que es los podcasts cristianos Sí. y estoy viendo un anhelo de gente que quiere entrevistar, quieren hablar, quieren compartir a través de esta plataforma. ah, estos testimonios y cosas que nos van a bendecir. Amén. Y tú tienes un podcast que ya mismo vamos a hablar de eso, Sí. pero antes de entrar a eso, me gustaría que te puedes introducir a nuestra audiencia. Cuéntanos quién es Michael Santiago, dónde nació, dónde fue Claro. criado y todo eso. Fíjate, ahora mismo tengo, ¿cuánto me faltan? ¿3 días? Sí, me faltan 3 días para cumplir 29 años de edad, Wow. aunque todavía parezco de 16. Gracias. En un par de días estaré cumpliendo entonces 29 años, pero nazco en Puerto Rico. Nací en el pueblo de Yauco, en Puerto Rico, en el año 91, pero me crié entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Viví en Puerto Rico hasta los 4 años. A los 4 años me mudé para Nueva York, viví en Nueva York 8 años. De Nueva York volví a Puerto Rico por unos 6 o 7 años. Regreso a Massachusetts, viví en Massachusetts unos 4 años. Llego a Puerto Rico, estoy 9 años en Puerto Rico, ahí me caso con mi esposa Genesis, sé que no se ve en pantalla, pero está aquí a lo mío. Nos casamos hace ya año y medio y hace 5 meses que salimos de Puerto Rico para establecernos en Georgia. Ahora mismo estamos viviendo en la parte sur de Georgia. En estas locuras de Dios, nosotros, por lo menos yo pensaba, era mi mentalidad y era mi idea de que lo que Dios continuaría haciendo con mi vida y a través de los proyectos que nos había entregado, pensaba yo que lo continuaría en Puerto Rico, pero un mes antes de casarnos, de que Génesis y yo nos casáramos, el Señor nos habló en un servicio con detalles y con especificaciones de cómo nos sacaba de Puerto Rico. La palabra que el Señor nos daba era que íbamos a recibir una llamada telefónica de fuera de Puerto Rico. Nos iban a ofrecer tales ayudas, tal y tal cosa, les van a decir. Y así mismo como el Señor lo habló, al año de haber recibido la palabra, recibimos la llamada telefónica de acá del estado de Georgia, ofreciéndonos tal y tal cosa, exactamente como el Señor nos lo había dicho. Y como a los 2 o como a los 3 meses de recibir la llamada telefónica, salimos de Puerto Rico. En Puerto Rico, el ministerio fue donde cogió pues o tomó más forma, ya que a mis 15 años me convertí y a mis 17 años, por gracia del Señor, comencé a predicar. A mis 17 años el Señor comenzó a abrirme puertas, comencé a viajar, comencé a predicar, pero cuando llego a Puerto Rico yo creo que yo tenía ya 20 años. Cuando llego a Puerto Rico, el ministerio entonces comienza a cobrar forma porque tú que estuviste en Puerto Rico un tiempo, de hecho, ¿cuántos años estuviste en Puerto Rico, Calero? Yo estuve 7 años. 7 años. Tú te das cuenta de que Puerto Rico, aunque mide unas 100 por 35 millas, Puerto Rico es pequeñísimo. Un punto en el mapa, Puerto Rico tiene miles de iglesias, tiene miles de iglesias. Sí. Y en Puerto Rico poder tener una agenda bastante estructurada, yo creo que un ministro que primeramente aprobado por Dios, segundo aprobado por la casa
la casa que lo recibe, la casa que lo ayuda a formar, puede tener una buena agenda. En Puerto Rico, nosotros, de hecho, antes de casarme, pero digo nosotros porque pues ya el ministerio pues lo conocemos como de ambos, pero Ujú. cuando antes de casarme, el ministerio al año nosotros cerrábamos la agenda anual con unos 220, 230 compromisos al año. Sí, Ya verdad, cuando fui a casarme, pues comencé a bajarle a la cantidad de compromisos que iba a tomar para cuidarme tanto mi salud como también cuidar la salud del matrimonio, que yo entiendo que exacto. como hombres de Dios o como sacerdotes de nuestra casa, debemos entender que hay ciertas prioridades o ciertos lugares que se le debe dar a cada cosa. Antes de que el Señor te entregara ministerio, el Señor te entregó familia, y yo creo que por la falta de atención que se le da a la familia y enfocarla toda al ministerio, se pierde entonces la familia, que esa es la estrategia que el enemigo ha presentado y ha utilizado para destruir lo que es el núcleo de la iglesia, lo que es la estructura de la iglesia. Pero nosotros pues tomamos las medidas necesarias, comenzamos a reducir la cantidad de los compromisos, pero aún así funcionábamos en el ministerio como el Señor nos iba llevando y como el Señor nos iba pues moviendo. La cosa es que el ministerio en Puerto Rico comenzó a tomar muchísima forma porque yo no sé si tú conoces pues mi testimonio personal, pero Ujú. cuando yo nací respirando con un solo pulmón. La ciencia médica pues no me aseguraba. Decían o que me moría antes de llegar a mi adolescencia o que dependería de tanques de oxígeno toda mi vida. No solamente nazco con problemas respiratorios, sino que también yo nazco con una condición en mis huesos, una enfermedad en mis huesos llamada genu valgum, específicamente en mis rodillas, lo que hace es que provoca que los huesos de mis rodillas se giren y se tuerzan hacia adentro. Entonces yo camino pues, de una manera bastante peculiar. Tengo un lado de la cadera más alto que otro, la parte baja de la espina dorsal y una pierna más larga que la otra. A causa de esto, pues la ciencia médica decía que me quedaba paralítico, que me quedaba postrado en una cama, que me quedaba postrado en una silla toda mi vida. Sin embargo, ha sido lo que Dios ha utilizado como la plataforma en la que ha podido exhibirme y a la vez desafiar la vida de aquellos que no tienen complicaciones, que no tienen dificultades, que no tienen algún tipo de problema de salud, pero que todavía viven con la excusa de que yo no sé si yo pueda trabajar para Dios. Entonces, Ujú. hay un momento en mi vida en el que me estoy encontrando con esta situación de que no sé si te sucedía, Calero, de que sales a ministrar, hay cierta X situación en tu casa, en tu familia o quizás con tu salud, en mi caso, pues la condición de salud, y que tú salgas a ministrar y aunque la situación en tu casa o en tu vida no es la mejor, te das cuenta de que cuando sales a ministrar, Dios se manifiesta en exactamente las áreas que tú necesitas que Él obra en ti, pero la obra en la vida de otra gente. Y a mí me Ujú. frustraba, yo no lograba entender cómo era que yo salía a ministrar, predicaba, estoy en un servicio y escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice, ora por los enfermos porque hoy hago milagros. Y cuando Wow. comienzo a orar, el Señor comienza a darme nombres de condiciones. Y cuando menciono una condición en la espina dorsal, hay una mujer a la parte de atrás del templo que salió gritando. La mujer está gritando desesperada. Cuando nos acercamos, la mujer cae al suelo. La mujer cuando se levanta comienza a testificar que llevaba 15 años con una condición en su columna vertebral. No podía Mm. estar más de 5 minutos de pie, ni más de 5 minutos sentada. Diariamente tomaba sobre 20 diferentes tipos de medicamentos. Pero ella dice que cuando declaramos la palabra de sanidad, ella dice que sintió que le cortaron en la espalda, sintió una mano que entró en ella y arrancó algo de ella. El Señor la sana del problema de su hueso, pero yo termino de predicar, me monto en el carro y tengo que destapar un pote de pastillas porque no soporto el dolor en mi hueso. ¿Tú me entiendes? Wow. De que estoy saliendo a ministrar y de momento hay de estas experiencias que uno tiene ministrando que marcan a uno, que de verdad que es imposible que se te borren de la memoria. Estoy en un servicio ministrando y recuerdo que veo una pareja que pasa al altar y cuando se me acercan, escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice, dile que yo cancelo lo que el médico le dijo. Cuando yo los miro, delante de ellos yo veo un bebé. El Señor me dice, dile que yo cancelo lo que el médico le dijo. Cuando le doy la palabra, el Señor me dice que le diga que le quita la esterilidad y le entrega al hijo que le estaba pidiendo. Al tiempo me lo encuentro entonces con la criatura en su brazo. Pero entonces yo me encuentro con que yo llego a casa y yo tengo mis condiciones, yo
yo tengo que darme una terapia luego de predicar porque no respiro bien, tengo que medicarme. Calero, yo vivo literalmente todos los días con dolor. O sea, en el momento en el que estamos hablando, yo todavía tengo mis condiciones de salud y yo me medico todos los días, peleo con mi esposa porque no me quiero medicar, no me gusta medicarme, Ujú. pero es la única forma en la que puedo dormir, en la que puedo estar tranquilo, porque si no, de verdad que yo, el dolor que tengo diariamente es un dolor bastante fuerte. Ahora estoy en un momento peleando con Dios porque no entiendo cómo es, Señor, que desde mis 15 años yo te sirvo, desde mis 17 años yo te predico. Me llevas a que predique, a que ministre, a que hable lo que tú me dices, porque ser boca de Dios en la tierra implica dos cosas. Número uno, tener gracia, el tener la gracia para poder compartir la palabra de fortalecimiento, de restauración, la palabra que anima, la palabra que inspira, pero también tener el carácter para entender cuando Dios llega con un mensaje un poco fuerte, el mensaje que incomoda. Entonces el ministro debe tener la gracia para dar el mensaje que fortalece y que levanta, pero también el carácter para no alterar el así dice el Señor, la palabra que Ujú. llega con corrección, la palabra que llega para traer alineamiento. Y le estoy diciendo a Dios, Señor, he hecho lo que me has dicho, he ido donde me envías, predico y hago lo que me dice, pero ¿cómo es que tú sanas a otra gente y tú no me sanas a mí? Que desde mis 15 años te sirvo, desde mis 17 años te predico y me encontré en un momento en el que me encerré, estuve 4 días encerrado en la casa. En estos momentos en los que uno se pone como medio bravo con Dios, ¿sabes? Que Sí. el creyente a veces cree que tiene a Dios agarrado de la mano, de que queremos que le ponemos manipular. Estoy en casa diciéndole, Dios, si tú no me sanas, yo no te predico, si tú no me sanas, yo no te canto, si tú no me sanas, ya yo no sirvo. Estoy en casa molesto. Dios, ¿cómo es? Que vivo tomándome pastillas todos los días, que vivo con dolor, que vivo dándome terapia todo el tiempo, y cuando estoy en casa, el cuarto día de estar encerrado, yo sentí cuando la presencia del Señor inundó la habitación, mano. Inundó la Wow. habitación de aquel lugar en el que yo estoy. Cuando estoy en este lugar, que yo siento la presencia de Dios que llega, escucho la voz del Espíritu Santo que me habla y me llama por mi nombre. Cuando yo escuché que me llama y me dice Michael, yo pensaba que me iba a decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pensé que me iba a decir, Michael, te traje tu milagro. Escuché la voz del Espíritu que me habló y me dijo, Michael, yo no te voy a sanar todavía. Y le pregunto, pero Señor, ¿cómo que tú no me vas a sanar todavía? Y el Señor me dice, no te sano todavía porque tengo a mucha gente sana en mi pueblo que no quiere trabajar para mí y tengo que levantar a aquellos que pueden menos que ellos. Hacen como 5 o 6 años de aquella experiencia, dejé de quejarme con Dios porque entiendo que a pesar de que lo que hoy nos hace llorar, lo que hoy nos saca lágrimas, lo que hoy puede causarnos dolor y tristeza, se está convirtiendo en la fortaleza de otros, se está convirtiendo en la sanidad y en la restauración de otros. La importancia de poder entender que Dios utilizar dolor no solamente para bendecir tu propia vida, sino también bendecir la vida de otra gente. Y eso es lo que Dios ha utilizado precisamente las condiciones de enfermedad, las condiciones físicas mías para desafiar la vida de otra gente, para llamarle la atención y hacerle entender, tú tienes más que él, tienes más fuerza, tienes más habilidades, no tienes excusa, levántate para trabajar entonces para Dios. Así que desde mis 17 años, por gracia del Señor, predico y ahora pues entrando en una etapa de hace 2 años para acá, en una etapa nueva en la que nos hemos dedicado adicional al ministerio, es una extensión del ministerio, Ujú. lo que es la escritura de libros. Por gracia del Ujú. Señor, hemos tenido la oportunidad de publicar ya 3 libros. Estamos trabajando con el cuarto, si Dios lo permite, el cuarto sale este año. Mientras Y estés trata. hablando, voy a poner los libros en pantalla para que Ok, puedan ver los libros. sí, el primer libro, Génesis me está diciendo, Michael, déjalo que hable. Es que a mí me da break para que hable y yo no te doy break para que hables tú. Pues mira, el primer libro se llama Los zapatos del evangelista. En ese relatamos un poco más de 10 años de nuestras experiencias ministeriales, de todo lo que se vive en el ministerio. ¿Cuánto tiempo estuviste en el evangelismo, Calero? 17 años. 17 años, mira para allá, Sí. muchísimo más que yo. Yo llevo quizás unos 12 años en el ministerio y te das cuenta
de que en el ministerio se viven experiencias de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas, experiencias bonitas, experiencias que no son muy bonitas, experiencias agradables, experiencias desagradables, pero todas llegan con la intención de trabajar en diferentes áreas de nuestra vida, moldear nuestro carácter, ayudarnos a comprometernos con Dios, a ayudarnos a enfocarnos en el Señor. Entonces, en el libro relato sobre 25, yo creo que son como unas 25 experiencias vividas a lo largo de 10 años del ministerio, 10 años de diferentes experiencias ministeriales. El segundo libro nace a raíz del testimonio que acabo de contar, de cómo Dios me confronta, de que le estoy diciendo no puedo más, no puedo predicar. El Señor me pregunta, pero ¿y si no te sano, no me predicas? Si no te sano, no me cantas. Si no te sano, no me sirves. Y nuestra respuesta al Señor siempre debe ser la misma. Aunque no me sanes, te sirvo. Aunque no me sanes, te predico. Aunque no me sanes, te canto. Porque no le sirvo al Señor por lo que me da ni por lo que me ofrece. Le sirvo porque Él me ama y porque yo lo amo a Él. El segundo libro, llamado Toma tu lecho y anda, es una actitud de fe. Ese libro está enfocado específicamente a la temática de la fe. Estudié a profundidad el Evangelio según San Marcos y presento la fe de acuerdo a las experiencias milagrosas que Marcos relata. Y el tercer libro, que salió en marzo, o sea, el mes pasado, nació y salió este tercer libro llamado Hágase tu voluntad, cuando creerle a Dios cuesta. El apóstol Pablo declara que la voluntad de Dios son tres cosas: buena, agradable y perfecta, aun cuando no la entendemos, aun cuando no nos parece lo que esperábamos, pero la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre será perfecta. Y en ese libro hablamos acerca de la importancia de conocer la voluntad de Dios y de caminar dentro de la voluntad de Dios. Te das cuenta de que quien vive fuera de la voluntad de Dios vive con la siguiente excusa: es que yo estoy en la voluntad permisible de Dios. Entonces, no hay teología bíblica que sostenga voluntades permisibles, porque Dios tiene una sola voluntad y su sola Ujú. voluntad es perfecta. Ahora, quien dice que vive en una voluntad permisible, en otras palabras, está diciendo que vive en desobediencia porque no está de acuerdo a lo que el Eterno estableció para su vida. Entonces, este cuarto libro titulado titulado Diseñado, Escogido, Apartado y Seleccionado. Ese lo estamos trabajando para este año, presentar entonces un poco de más material edificante y educativo. Qué bueno, qué bendición. He presentado cada libro ahí en pantalla. Lo que Perfecto. están escuchando, vamos a hacer algo. Diseñado aún no ha salido, pero va Sí. a salir más adelante. Pero los tres libros que sí están disponibles es En los zapatos del evangelista, Hágase tu voluntad y Toma tu lecho y anda. A los que están en sintonía, yo voy a regalar, conversando con Calero, esta programación va a regalar uno de estos libros. Entonces, yo le voy a dar una palabra clave ahora. Y en cualquier momento de esta transmisión, voy a decir, el primero que escribe esa palabra, le vamos a regalar el libro. Entonces, lo vamos a regalar, pero usted tiene que quedar en sintonía. O sea, no te puedes ir. Uh, y en cualquier momento voy a decir, ahora mismo es momento de decir la palabra clave. Y la palabra clave es la palabra del último libro. Va a ser diseñado. Diseñado. Entonces, anótelo por ahí, diseñado. Y en el momento indicado, cuando yo diga, lancen la palabra clave, el primero que escribe diseñado, nosotros le vamos a comprar uno de los tres libros y se lo vamos a enviar directamente a tu casa. Mi esposa será la juez, ella está arriba, ella va a ver los mensajes cuando entran y así yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Bueno, Michael, yo me estoy gozando porque Amén. a veces la gente me dice, Calero, que tú hablas mucho y no dejas que la gente hable. Entonces, contigo me ha salido bastante bien. Entonces, me siento muy contento que puedes estar aquí. Has Gracias. contestado bastante de mi pregunta que ya tenía escritos aquí, pero es tremendo el testimonio. Yo quiero compartir eso con cada uno que está escuchando, que ser un predicador, ser un ministro, conlleva un sacrificio grande. A la Exacto. misma vez,
como Michael ha testificado, él tiene una condición y cuando él se para en un altar, es como si la condición desapareciera por un momento. Así es. Y yo en los momentos más difíciles de mi vida, que he pasado por depresiones como mucha gente, a momentos así, y en momentos de enfermedad, y cuando me toca predicar, a veces yo digo, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo no tengo fuerza, pero arranco al compromiso Así es. y cuando predico siento al 100 y tan Así es. pronto termino de predicar y me monto en el carro, vuelves a sentir que tenía antes. Ujú. Pero eso Dios diciéndonos, cuando tú eres débil, yo soy fuerte en Así ti. es. O sea, sin Dios, mira, Michael, una vez me pasó esto y ya me van a regañar, Calero, deje que él hable ahora, pero una vez me pasó esto, que yo fui a predicar a una iglesia y cuando yo fui a predicar a esa iglesia, yo fui con esta mentalidad, yo voy a impresionar esa iglesia. Hmm. Voy a tirar, como dicen en Puerto Rico, una clase de vianda, una yuca ahí, y esto se va a caer. Y yo dije, voy a hacer esto porque yo estaba recién llegado a Puerto Rico y nadie me conocía. Yo decía, necesito, era una iglesia grande, una puerta abierta, y entonces fui con esa mentalidad. Cuando me paré en ese lugar, Michael, yo sentí literalmente cuando yo empecé a predicar, cuando el Espíritu Santo se apartó de mí, se Wow. apartó. Y empecé a predicar a empujones. Y yo no Wow. sé cómo terminé ese mensaje, pero yo sé que Dios no estaba conmigo. Y cuando me monté al Wow. carro me sentí tan frustrado, lloré. Yo dije, wow, Dios. Y Dios dijo que esto no se trata de ti, Calero. Así es. Esto se trata de mí. Y, Así y yo es. me alegro que a través de tu testimonio y cosas que no sabía que te Ujú. medicaba, no Sí. sabía nada de eso, pero estamos orando por ti y vamos Amén, a estar amén. orando Gracias. ahora para que Dios le siga fortaleciendo en Amén. medio de todo lo que está viviendo, porque estás bendiciendo a mucha Amén. gente. Entonces, mi Aleluya. pregunta es, ¿cuándo tiraste tu primer sermón? ¿Cuándo predicaste tu primer mensaje? Mi primer mensaje, yo Sí, tenía 16 años y te digo que me acuerdo exactamente de qué prediqué. Yo sí. prediqué del capítulo 19 del libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique, porque al cabo de 3 días descenderé a ojos de todo el pueblo. Fue el mensaje, no sé si yo puedo decir esto, ¿verdad? Fue el mensaje más RT que yo pude haber predicado en No, mi vida. con el tema ya sabía. No se salvó nadie, no se salvó nadie. Imagínate, yo tenía 16 años, yo Ajá. llevaba ya un año, año y pico de convertido y todo lo que yo conocía era solamente lo que escuchaba, lo que se mencionaba, lo que quizás alguien enseñaba. Y yo tengo una preocupación bien grande en mi Ujú. espíritu por la generación que crece, por la generación que está emergiendo en el ministerio, de que me preocupa que la gente por no tener su diseño propio viva de acuerdo al diseño que otro tiene y esto les lleva a quizás repetir lo que otro dijo, hablar lo que otro está hablando sin tomar el tiempo para estudiar. Y esto es a lo que quiero llevar, tomar el tiempo para capacitarse, para leer, para escudriñar las escrituras. No sé si te das cuenta de esto. Una de las cosas que me preocupa en el momento del mensaje, Calero, es que tengamos cantidades de gente que a lo largo del servicio se gozan los cánticos, brincan durante la alabanza, corren todo el templo durante los coritos, pero en el momento del mensaje se duermen, en el Sí. momento del mensaje se aburren. Entonces, hay una preocupación bien grande en mi espíritu en esto, porque te das cuenta que cuando Jesús vence las tentaciones de Satanás en el desierto, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y hay 3 tentaciones que Satanás le presenta, pero cada una de las tentaciones es vencida con un escrito está. Jesús no vence la tentación, no vence el momento difícil, ni hablando lenguas, ni brincando, ni danzando. Y permítame ser claro en esto. Ujú. Yo creo en toda la manifestación del Espíritu, pero lo que debemos entender es que en el momento de prueba a mí no me sostiene el hablar en lengua, a mí no me Exacto. sostiene el danzar,
a mí me sostiene un escrito está. Entonces yo creo Ujú, que la generación que está creciendo en el ministerio debería volver a darle la importancia necesaria a lo que es la palabra del Señor, a una enseñanza correcta. Entonces a mis 16 años quizás predicaba o hablaba de esta manera porque era lo que yo escuchaba, pero cuando tú tomas el tiempo para sentarte, detenerte, escudriñar y leer, te puedes dar cuenta de que quizás vivimos en algunos momentos de nuestra vida actuando o manejándonos de una manera que pensábamos que era la correcta porque era lo que se nos había dicho, pero a la luz de la palabra comienzas a darte cuenta de que tus ojos son abiertos y por el espíritu y por la palabra puedes darte cuenta de qué es y lo que no es. Entonces, cuando José Luis me entrevistaba, José Luis Torres me entrevistaba en su podcast, una de ujú. las entrevistas que tuvimos, él me preguntaba acerca de exactamente la misma pregunta y qué cambiaría. Yo te aseguro que si yo tuviese la oportunidad de viajar a mi pasado, a mis 16 o 15 años, yo me hablaría y yo me diría, Michael, antes de pararte a hablar, antes de pararte a decir algo, lee. Estudia, prepárate, Ujú, capacítate, porque te das cuenta que ahora la generación que tenemos es una generación bien tecnológica, es una sí. generación que tiene al alcance de su mano toda la información que necesita. Tú quieres saber acerca de algo, tú le preguntas a Siri y Siri dime tal cosa y Siri te contesta, a ver si esta no se activa aquí. Tú le preguntas y ella te dice, entonces entras en Google, entras en las redes, entras a navegar en Internet y puedes encontrar información. Entonces, si tengo al alcance de mi mano la información que necesito, ¿por qué no utilizarlo para crecer, para mi madurez, para mi desarrollo espiritual? Entonces, si Dios te está llamando al ministerio, invierte en tu propia vida espiritual. Yo me diría eso a mis 16 años, invierte, Ujú. lee, compra libros, compra diccionarios, métete a estudiar, métete a capacitarte y a prepararte, porque ahora el más sencillo que tú puedas ver en el templo tiene un bachillerato y una maestría. Eso es Entonces, así. no le predicamos ni le hablamos analfabeta, le estamos hablando a gente que tiene conocimiento, le estamos hablando a gente que está creciendo, que se está adiestrando. Entonces, yo quiero que Dios me lleve delante de reyes, de presidentes y de gente importante, pero no he preparado ni entrenado mi lengua ni mi boca para hablar el lenguaje o las palabras que ellos necesitan escuchar para entonces atraerlo. Entonces, debo prepararme y entender, si Dios me está llamando a la altura y me está llevando a crecer y a moverme hacia adelante, debo entonces prepararme. Y a mis 16 años, los disparates que habré dicho a mis 16 años. Mire, tengo ahí en el chat un hashtag RT. Entonces, alguien me mandó un mensaje a mi teléfono. ¿Qué es RT? RT, para los que no saben, eso significa rajatabla. Yo lo voy a dejar hasta allí y después podemos conversar acerca de eso. Sí, Pero algo, Michael, que me gusta de ti y me identifico mucho es que tú eres alguien que habla con mucha honestidad cuando se habla del ministerio. sí, Y he estado escuchando tu podcast en qué estos bueno. días y también en el libro Los zapatos del evangelista. Me gusta que tú cuentas los testimonios crudo. Y yo Sí. creo que eso es muy necesario. Yo hablaba con José Luis cuando él estaba en mi programa, o en el programa de él, no me acuerdo, pero cuando estábamos dialogando, yo comentaba que una de las cosas que a mí me frustraban cuando yo era joven, yo me entregué igual que tú, 15, 16 años por ahí, pero que mi primer mensaje a los 17, igual, estamos Wow, igual. Y yo tengo 38, para que sepan, wow. voy a No cumplir parece, no 38. parece. Sí, entonces yo le decía a José Luis, una de las cosas que a mí me afectaba era que yo miraba a, a mis quizás pastores, evangelistas, la gente que venía, que participaba desde un altar y Ujú. miraba una perfección en ellos. Y a veces yo decía, nunca podré llegar a ese nivel de espiritualidad Sí, porque yo fallo, yo soy joven, yo tengo tentaciones, yo me sentía indigno ajá, hasta que uno entra en el ministerio y claro. uno se da cuenta que uno batalla fuertemente, Así es. constantemente, Y toda la mucho vida. más Y si fuerte que yo, haber estado antes de haber entrado al ministerio, mucho más fuerte. exacto, y yo decía en mi mente, wow, ahora viendo para atrás, si yo hubiera sabido que ellos no eran perfectos,
eso me Ujú. hubiera ayudado a mí. Oh, definitivamente, Y, definitivamente. Yo creo que hay que hacerle este tipo de wake up call ujú, a la generación que tenemos delante y hacerle entender precisamente lo que estás comentando, el entender de que a pesar de que podemos funcionar dentro de X o Y ministerio, seguimos siendo gente de carne y de hueso, que de hecho, lee la carta de Santiago y Santiago escribe en el capítulo 5 versos 16 y 17 de su carta. Santiago comienza a hablar acerca del profeta Elías. Y cuando tú lees lo que Santiago habla de Elías, a Elías se le conocía como el profeta de fuego. Elías es un ujú, hombre con una evidencia y una manifestación extraordinaria. Este hombre puede pararse delante del rey Acab y le dice, tú eres el que turba a Israel. Este hombre puede pararse y decir que los cielos se cierran y por 3 años y medio no llueve. Desafía a los profetas de Baal y de Acera. Fuego cae del cielo y consume al general del ejército junto a sus 50 hombres. Pero cuando ujú, Jezabel hace amenaza contra Elías, ¿qué hace Elías? Huye por el desierto, a tal punto de depresión que llega este hombre que le está diciendo a Dios, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y se ujú. esconde donde, dentro de la cueva. Tú lees que Elías, que alguna evidencia poderosa, pero cuando lees a Santiago, Santiago dice lo siguiente, verso 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que oró fervientemente para que no lloviese, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce el resto del texto. Ujú, Reina Valera del 60 lo dice de esa forma, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes, pero cuando miras el texto en su original griego dice algo un poco diferente. Reina ujú, Valera dice que era un hombre sujeto a pasiones, pero el texto original dice que Elías era un hombre afectado similarmente. ¿Sabes lo que Santiago intenta hacer? Santiago intenta que tú eches a un lado de momento la imagen del super espiritual, del super profeta a un lado y que puedas ver la cara del humano, puedas ujú, humanizar el ministro por un momento. Y este es el problema, que tenemos una gente que ha visto al hombre de Dios como o la mujer de Dios como que levita en una nube, como si se crió en una estrella y nació en la luna, y tú los piensas de que andan flotando y levitando en una nube, ujú, cuando la realidad es que tienen luchas, tienen batallas, tienen tentaciones diariamente, pelean y batallan contra su carne para hacer la voluntad de Dios. Entonces Santiago quiere que tú entiendas, el hombre carga evidencia, puede botar fuego por las narices y por los dedos, pero sigue siendo un hombre que los momentos difíciles le afectan, se sacude, pero ¿sabes qué? A pesar de que es sacudido y a pesar de que tiene debilidad y momentos de vulnerabilidad, esto no quita a quién él es en Dios. eso es así. Y yo he tratado de ser bien honesto con mi iglesia que estoy Sí. pastoreando. Yo le digo, mira, yo soy carne, yo soy hueso, que Ujú. si ustedes piensan que yo quiero orar todos los días, no es así, o sea, yo me tengo que empujar. Hay tantas veces, yo diría 90% de las veces, yo me tengo que empujar. Así es. Cuando llega la noche y a veces no quiero orar, mi esposa Ujú. me da ese codo, mire, ¿qué te pasa a ti? Vamos a orar. Y Sí. viceversa, cuando ella está así, yo le doy el codo, no, no, vamos a orar y empujarnos los unos a los otros. Claro. Entonces, ya hablando de esto, cuéntanos un poco sobre el proyecto de tu podcast, ya que a lo que no saben, tienes Sí. un podcast que ya está en las plataformas de podcast y ahí tú hablas, Sí. claro, de toda esta experiencia. Háblanos un Claro. poco de podcast y así lo podemos promocionar aquí. Pues mira, todo lo que es el proyecto de En los zapatos del evangelista comenzó primeramente como un blog con B, blog, donde semanalmente yo compartía escritos precisamente de esto, de las experiencias ministeriales. Estuve trabajando con el blog por un espacio de año y pico, y teníamos casi 10,000 lectores de diferentes partes del mundo que se conectaban a leer los escritos. Entendí que era el momento de transicionar el blog y salió entonces el libro En los zapatos del evangelista. Ahí abarcamos más experiencias, damos a profundidad más detalle, pero entonces entendiendo de que podía alcanzar otra audiencia, porque recuerdo que me encontré un momento predicando en un lugar y se me acercó un muchacho preguntándome si yo tenía el libro disponible en audiolibro, porque él era vago para la lectura, fueron sus palabras, soy vago para leer, y me dice, si fuese algo que yo pudiese escuchar, yo lo disfrutaría, yo lo consumiría. Entonces llevaba tiempo luchando con esto, y al tener entonces, por decirlo de esta manera, mentores en esta materia de podcast, pregunté, estudié, indagué, busqué lo necesario. Entonces, al entender de que Dios estaba en el asunto,
lo lanzamos el 18 de este mes, salió el primer episodio de bienvenida, luego hemos presentado hoy, de hecho, hoy miércoles salió un nuevo episodio, estamos transmitiendo todos los lunes, los miércoles y los sábados, estamos presentando nuevos episodios, pero el podcast tiene toda la intención de presentar las experiencias que vive el ministro dentro del ministerio, pero experiencias crudas, experiencias que te puedes encontrar, porque mi enfoque es precisamente este. Tenemos cantidades de gente que aspira al ministerio. Número uno, está la cantidad que aspira al ministerio con intenciones equivocadas. Aspiran al ministerio porque en el ministerio tengo exposición, en el ministerio la gente me ve, en el ministerio la gente me conoce, entonces muchos están esperando el momento del ministerio como el momento de exposición o de reconocimiento, pero entonces tenemos otro grupo, el grupo que aspira al ministerio pero desconoce de lo que se vive dentro del ministerio y la intención del podcast es hacer dos cosas, crear conciencia y despertar pasión, crear conciencia en aquellos que desconocen lo que se vive dentro del ministerio para que cuando llegue el momento en que ellos vivan experiencias semejantes, no se acobarden, no se atemoricen del ministerio y no terminen tomando las decisiones que otros lamentablemente tomaron, la que ha sido de abandonar y dejar el ministerio, pero también apasionarlos para que aprendan a amar a Dios a pesar del sufrimiento que se vive dentro del ministerio, porque la realidad del asunto es la siguiente, que quien decide hacer la voluntad de Dios y quien acepta y le dice sí a la voluntad de Dios de entrar al ministerio, está diciéndola a Dios, estoy listo para sufrir, estoy listo para ser vituperado, estoy listo para Ujú. ser perseguido, estoy listo para ser apedreado. Entonces, esta es la palabra que lanzamos a aquellos que desean entrar al ministerio, pero quizás desconocen. Pero te digo, las experiencias que contamos son experiencias que quizás al oído de muchos pueden ser demasiado de fuertes, porque quizás está aquel que está pensando de que no, el ministro tiene todas las puertas abiertas, tiene el favor y de todo el mundo, tiene amistades por todas partes, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere, cuando la realidad del asunto es que eres perseguido, eres marginado, eres señalado, eres Ujú. acusado. Hay uno de los episodios que de hecho lo compartí en dos diferentes episodios, lleva por título Me Ujú. insultaron, dos episodios, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 comparto un testimonio fuertísimo, estoy en el templo preparando un bosquejo porque esa noche me toca predicar y cuando estoy en el altar, en el suelo tirado, escribiendo mi bosquejo, terminándolo, escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice, hoy no te van a dejar predicar. Ahora, ¿qué yo hago? Wow. ¿Qué yo hago? Mm. Yo llamo y cancelo y digo, mira, Dios me habló y me dijo que hoy yo no voy a predicar, o tomo la segunda opción, llegar, presentarme, ser responsable, aún sabiendo que no voy a predicar. Ujú. Si yo hubiese sabido lo que iba a suceder luego, te aseguro que yo hubiera tomado la segunda opción de llamar y cancelar, pero llegué, fui. Cuando yo llego con mi chaqueta, llego con mi lacito, con mi pañuelito en la chaqueta, mi Biblia y todo. Y cuando llego al templo, así resumiendo brevemente, la experiencia más fuerte de que me llaman aparte y me dicen no va a predicar porque me va a contaminar la iglesia, me va a dañar mi altar, me va a contaminar a mis jóvenes y yo estoy parado afuera, me están diciendo que yo le voy a dañar la iglesia porque mi apariencia no va de acuerdo a lo que él entiende que es la apariencia de alguien que agrada a Dios o que vive y se maneja dentro del ministerio. Y yo estoy en silencio, Mm. guardando silencio, escuchando cómo me están diciendo que yo soy de contaminación para la iglesia. Terminan de hablar, le contesto, le digo, usted es el pastor, yo respeto, si usted no quiere que yo suba al altar y predique, yo no tengo problema con sentarme y escuchar a otro, entrar al templo y sentarme, quedarme en el templo. O sea, en experiencias como esta, ¿qué se hace? ¿Qué hace alguien que está entrando en el ministerio y desconoce esto y lo Ujú. vive? ¿Sabe lo que hacen muchos? Muchos dicen, esto no es para mí. Muchos Yeah. dicen, a mí no a mí nadie me va a hablar. Mira, se dice que el puertorriqueño tiene una mezcla de indio taíno, de africano y de español. En momentos Ujú. así, la vena del cuello se te brota, la cara se te pone colorada, la sangre te hierve. Ah, Dios bendiga a los querubines que están por ahí. No, la realidad del asunto es que se atribula uno, se frustra uno, pero ¿qué hace Sí. uno? Si uno no está consciente y no preparan uno, por eso es que yo creo que se necesita este tipo de
de preparación, de entrenamiento, ayudarles a entender que en el ministerio se sufre, en el ministerio se padece, en el ministerio se viven momentos difíciles, pero ¿sabes cuál es nuestra mayor recompensa? El que las almas alcancen y sean alcanzadas por Cristo y sean rescatadas, que las vidas sean libertadas, que los enfermos sean sanadas. Esa es nuestra mayor recompensa, que a pesar de todo lo que se vive, el nombre de nuestro Señor y Salvador es exaltado, es reconocido, es mencionado, a pesar de que me abofeteen, me golpeen, me digan, a pesar de todo, seguimos dando gloria al Eterno, seguimos Eso dándole es así. alabanza a Él, a pesar de lo que nosotros estamos viviendo. Y esta es la intención del podcast, hacerle crear conciencia, hacerle entender. O sea, esto es una experiencia maravillosa. Yo te digo algo, yo en el mundo, yo no puedo funcionar. Yo no sé lo que es vivir fuera del Señor, no sé lo que es vivir fuera del ministerio, yo no sé lo que es vivir fuera de hacer la voluntad de Dios en el mundo. Yo sería un disparate. Yo no sabría para qué yo funcionaría. Yo sé que para esto yo nací. Yo sé que para esto el Eterno me plantó en la tierra. Y por eso es que entonces busco la manera de poder seguir trabajando en aquello en lo que Él me envía. Estoy con un proyecto, comienzo a trabajar con otro. Estoy con este otro proyecto y continúo haciendo otro porque tengo todo el deseo de poder presentar herramientas que capaciten y que ayuden a aquellos que se están lanzando en esta obra tan sagrada que es el ministerio. Eso es así. Y cuéntanos, ¿dónde la audiencia puede encontrar tu podcast? El podcast se puede encontrar a mí ahora mismo, si no me equivoco, se puede escuchar dentro de, si no me equivoco, son 8 diferentes plataformas. Lo puedes encontrar en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, lo puedes encontrar en Breaker, en Radio Public, lo puedes encontrar ahí se me fueron las demás, pero fácil, se puede escuchar en Spotify, en podcast. Si tienes Apple, lo puedes encontrar en podcast rápido, en los zapatos del evangelista. Spotify también está. Todas las semanas se está trabajando, o sea, por lo menos la plataforma con la que la hemos lanzado, que es Anchor, ellos se encargan de distribuir el podcast en todas las plataformas donde se escucha este tipo de contenido. Entonces, en todas ellas, todos los lunes, todos los miércoles y los sábados, estamos subiendo un episodio nuevo. Hoy lanzamos uno que lleva por título Al borde de la grandeza. Al borde de la Wow. grandeza. Josué capítulo 3 Josué se encuentra en el momento, uno de los momentos más desafiantes de su vida. Moisés muere en el capítulo 1. Dios le dice a Josué, levántate, te toca a ti, esfuérzate, sé valiente. Y en el capítulo 3 se encuentra con que el río Jordán está delante de ellos. El pueblo ha visto a Dios manifestarse a través de la vida de Moisés. Moisés con una vara golpea las aguas del mar y el mar se divide. Ahora Josué Ujú. tiene un cuerpo de aguas delante de él. ¿Qué hace Josué? En este momento Dios le tiene que enseñar a Josué que sus habilidades son buenas, sus esfuerzos son buenos, pero nada de lo que Josué hace nada de lo que Josué puede hacer hará que las aguas se partan en dos. Ahora le toca a Dios dejarle saber, me toca a mí. Por eso es que yo creo que hay lugares donde tus conexiones, tus palas y tus contactos te llevarán. Hay otros lugares donde solo la gracia te lleva. Y yo entiendo que la gracia es la llave que abre puertas de grandeza. Cuando la gracia va contigo, cuando el favor de Dios está sobre tu vida, no hay necesidad de tocar, no hay necesidad de empujar ni hacer fuerza. La gracia abre la puerta de par en par, no hay quien la cierre. Eso es así, wow, qué bendición. Michael está haciendo de mucha bendición a la gente, están Gloria al escribiendo ahí. Señor. Vivo de nuevo Amén. juntamente con nosotros, Amén. evangelista Michael Santiago. Michael, tengo un ganador del libro Sí, qué bueno. y es una ganadora y es Uh, Débora Cabrera de aquí de Canadá, de la qué bueno. capital de Canadá, Ottawa, Canadá. Ottawa, Canadá fue Qué la bueno. primera y un montón de gente escribieron, pero se lanzó. Eso fue un copy paste para mí, pero ganó. Y Débora, tienes la opción de escoger cualquiera de los libros del evangelista Michael Santiago y te lo vamos a enviar directamente a tu casa para que disfrute de esta bendición. Estamos gozando, Mike. A mí me encanta esto, Amén. hablar, dialogar y quería preguntarte, ¿qué te inspira a ti a escribir? O sea, ¿tienes un lugar específico donde te encierras para recibir esa paz, tener esa meditación o de repente escribes poco a poco? ¿Qué te inspira? ¿Qué te da ese Pues, ánimo? fíjate, sí, tengo mi espacio, tengo mi oficina. Desde soltero tenía ya una oficina, o sea, en Puerto Rico nos casamos, se quedó la oficina como pues ese espacio aparte, porque pues no solamente ahí trabajo
con lo que es la escritura de los libros, sino que también ahí preparo pues estudios, conferencias, predicaciones, también trabajo con diseño gráfico. Entonces, pues en eso es que yo me enfoco, o sea, tener ese espacio aparte y también yo creo que ayudar a crear un tipo de disciplina, una disciplina para la escritura, porque Ujú, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene un escritor es la famosa página en blanco. Tiene en la pantalla, tienes la hoja, pero no sabes qué escribir, no sabes cómo comenzarlo, no sabes qué decir. Entonces, creando una disciplina en la que constantemente te mantengas trabajando en escritura, aunque no sea específicamente para la escritura o la publicación de un libro, el poder crear esta disciplina ayuda a que cuando llegue el momento de escribir, en que llega la inspiración, en que llega la palabra, entonces poderlo hacer. Pero te digo que para estos 3 libros la inspiración ha llegado de diferentes formas, por lo menos con lo que fue el primer libro. Antes de lanzar ese primer libro, yo estaba trabajando primero con el de diseñado, el que va a ser ahora el 4.º, como tal se supone que fuese el primer libro. Este libro lleva ya como unos 3 años que se ha estado trabajando y era mi idea que este iba a ser el primer libro que se iba a publicar, pero a mitad de escritura, en el mes de enero, nosotros nos comprometimos en 2017, ¿verdad, Gene? Sí. Enero 13 del 2017 nosotros nos comprometimos para casarnos y como a las 2 o 3 semanas de comprometernos, el Señor me habla. Era la 1:30 de la madrugada, estoy acostado en mi cama mirando el techo, hablando con Dios, le estoy preguntando acerca de unas cosas que estaban sucediendo y qué era lo que yo debía hacer, cuando de pronto escucho la voz del Espíritu que me habla y me hace una pregunta, y la pregunta específica que el Señor me hace es la siguiente: si tú miras atrás en tu historia, 10 años atrás en tu historia, y miras tu presente, ¿qué has hecho? ¿Qué tú mm, has logrado? El Señor me está diciendo, mira 10 años atrás y piensa qué tú has hecho hasta ahora. Y cuando yo me pongo a mirar 10 años atrás en mi historia, yo tenía 17 años viviendo en Massachusetts, sentado en una pequeña mesita que había en el apartamento en el que vivía, escribiendo lo que para aquel entonces yo pensaba que iba a ser el libro de mi testimonio. Tenía 17 años y comencé a escribir, porque cuando yo tenía 14 años de edad, Dios me habló a través de un profeta judío. Habían unas 300 y pico de personas en el servicio en el que estaba, y el profeta llega y me señaló entre las tantas gentes que había y comenzó a hablarme acerca del ministerio, de lo que Dios me entregaba y de lo que Dios iba a hacer conmigo, de los milagros, de las sanidades, de las naciones. Pero antes de culminar la palabra, el ministro me dice que en visión me veía sentado en un escritorio firmando libros, que eso era a lo que Dios me estaba llevando. Y a mis 14 años recibo esta palabra de la escritura de libros, y a mis 17 años comienzo a escribir. Pero cuando comencé a escribir, permítame testificar esto rápidamente, cuando ujú, comienzo a escribir a mis 17 años, me detengo porque no contaba con los recursos, o sea, no tenía el dinero. Publicar un libro puede ser costoso si no buscas o sea, la manera correcta, o quizás más accesible para hacerlo, pues puede salir un poco costoso. Y a mis 17 años no tenía ningún tipo de ingreso, no tenía ningún tipo de dinero y me detuve. Tenía 17 años y me detuve, dejé de escribir por completo. Pasaron los años sin que yo volviera a tocar una libreta, sin que yo volviera a escribir, hasta que entonces comienza a llegar a esta idea del libro de diseñado. Y cuando aquella madrugada el Señor me habla, me comienza a ministrar acerca de qué yo debía escribir. Y me comienza a hablar acerca del libro En los zapatos del evangelista. Y Dios me comienza a hablar acerca de la gente a la que yo le iba a comenzar a hablar, los testimonios que dentro del libro yo iba a comenzar a testificar, y cuál sería el objetivo del libro, específicamente como el podcast, crear conciencia y también apasionar a los que aspiran al ministerio. Pero mira ujú. esto, Calero, que cuando estoy trabajando con el libro o el Señor me da aquella palabra, era las 1:30 de la madrugada, me encerré en la oficina y estuve como hasta las 5 de la mañana escribiendo todo lo que el Señor me estaba diciendo. Pero en medio de la escritura me detengo porque caigo en una crisis repentina. Estoy Mm, corriendo con todos los gastos de boda. Y tú sabes que por más sencillo que uno quiera hacer claro. boda, esto sale Ajá, caro, esto sale ujú, costoso.
que Dios tenga misericordia de los mentirosos que dicen que esto sale barato, o sea, esto sale caro. Y comienzo a correr, caigo en cuenta y le estoy diciendo al Señor, Señor, yo estoy corriendo con todos los gastos de boda. Yo no tengo dinero para publicar un libro. Y lo único que el Señor me dice es, escribe y publica. Y continué trabajando. Estuve trabajando unos meses cuando recuerdo que recibo una llamada telefónica de una profeta. No le conozco, nunca nos hemos visto. La mujer me llama y me dice, Michael, mi nombre es fulana de tal. Tú no me conoces, pero yo sé quién tú eres. Y Dios me habló del libro que tú estás escribiendo. Michael, así te dice Dios, antes de mediados de año tu libro necesita estar terminado y publicado. O sea, Dios me está diciendo escribe, pero ahora me está dando una fecha límite para yo terminar y publicar el libro. Y yo sigo, como decimos en Puerto Rico, igual de pelado. No tengo chavo, no tengo dinero. El Señor me está diciendo escribe. Así que me lancé, le creí al Señor. El Señor me dio la palabra, el Señor me presentó el sueño, porque yo creo esto, Calero. Yo creo que el Dios que te entrega la visión, con ella te entrega la provisión. El Dios que te Amén. muestra el diseño y la maqueta, también te entrega las herramientas, las conexiones y las puertas necesarias para que se concreto, se establezca aquello que en visión Él te reveló. Entonces le creí al Señor la semana que yo terminé de escribir el libro, que di los últimos detalles, que escribí el último punto. Salí a ministrar a un retiro de líderes. Era algo bastante close, algo bastante cerrado. Habían unos 20 o 25 líderes. En medio de la administración de aquella mañana, recuerdo que en ciencia Dios comenzó a mostrarme unas situaciones que estaban surgiendo en la iglesia, específicamente de parte de unos líderes hacia los pastores. Y cuando el Señor comienza a mostrarme toda esta dinámica y toda esta cosa, el Señor me da una palabra para la pastora. Cuando me acerco y le digo lo que Dios me está mostrando y lo que Dios me está diciendo, la pastora cayó el suelo quebrantada, la pastora comenzó a gritar, la pastora comenzó a llorar. El Señor comenzó a ministrarle, el Señor le tocó, tomé mis cosas, yo me voy como si no tiene que ver nada conmigo. El Señor está ministrándole, yo tomé mis cosas y cuando estoy por salir de mí llorando, viene prácticamente bebiéndose las lágrimas, pero cuando la pastora se acerca me di cuenta que la pastora viene con su cartera en su mano. Cuando se paró delante de mí, metió la mano en la cartera y sacó su chequera y me preguntó, ¿cuánto dinero tú necesitas para publicar tu libro? Que yo quiero correr con todos los gastos de publicación. Wow, Me firmó un cheque por la cantidad necesaria para lanzar y publicar el libro. Por eso es que poderoso. a los que nos pueden ver y nos pueden escuchar, tienes el sueño, tienes la visión, Dios te ha dado la palabra. Quizás no cuentes con los recursos, pero cuentas con un así dice el Señor. Y toda palabra que ha salido de la boca de Dios, toda palabra que ha salido de la boca del Eterno, tiene fecha de cumplimiento, nunca retorna atrás vacía, siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Y si Dios te ha dado el sueño y te ha dado la visión, Él te dice, lánzate que yo voy contigo, da el paso sobre la agua que pisarás en seco, pisarás firme, tu pie no se hundirá porque te dio la visión, te entrega la provisión, te lleva a establecer. Yo creo que el Dios que nos muestra la tierra prometida no solo nos la enseña de lejos, no solamente nos muestra cómo llegar a ella, sino que también nos introduce en ella para tomarla y para conquistarla. Y yo creo que este es un tiempo poderoso, este tiempo de la cuarentena, que muchísima gente se está volviendo loca porque está encerrada, no sabe qué hacer. ¿Sabe lo que yo le recomiendo? ¿Sabe lo que yo le digo? Ajá. Invierte en tu sueño, invierte en el Yes. sueño de Dios en ti, invierte en ese disco que tú sabes que desde niña, desde niño, Dios te dijo que iba a grabar, invierte en el libro que Dios te dijo que iba a publicar, invierte en la empresa, en esa idea creativa que has tenido de lanzar algo, lánzate, comienza a buscar y a conocer qué es lo que necesitas, a qué oficinas debo visitar, qué papeleo yo necesito, porque yo creo esto, Calero, yo creo que Dios no bendice aquello con lo que yo no me comprometo. Yo no puedo esperar a que Dios me dé la provisión de algo con lo que yo todavía no me he esforzado en trabajar. Entonces tenemos gente que tiene un sueño, que tiene una palabra y siguen diciendo, no, es que Dios no me ha cumplido, es que Dios no lo ha hecho. Dios hará a la medida de que tú te muevas, de que tú Eso acciones. así. Siempre será fiel a lo que Él dijo, siempre será fiel a lo que Él prometió. Pero ¿qué yo hago? Dios no va a descender del cielo y va a escribir el libro por mí. Él no va a descender del cielo y me va a grabar el disco. Él no va a descender del cielo y me va a firmar los papeles que necesito. No, eso me toca a mí. Pero cuando yo actúo en fe, Él abre las compuertas de los cielos. Él te dice, ¿qué es lo que necesitas? Que yo te lo entrego, yo te lo presento. ¿Necesitas la puerta? Yo te la abro. ¿Necesitas la conexión? Yo te la presento. Pero cuando tú te comprometes y cuando tú te esfuerzas en aquello que se te dio, yo te aseguro que Dios va contigo. El mayor inversor del propósito de Dios en tu vida
es Dios, pero el primero que debe comprometerse soy yo. Yo debo comprometerme con el sueño. Y en este tiempo de cuarentena no hay excusa. Estamos en el Ujú. mejor tiempo, en la mejor temporada para trabajar en el sueño de Dios en nuestra vida. Wow, tremendo. Dios está hablando aquí, está la gente Amén. con yes, la mano levantada en el chat. Amén. Y tengo una pregunta, Michael, nos están preguntando, ¿dónde pueden conseguir los libros? Ok, los 3 libros se pueden encontrar en Amazon. Los 3 están disponibles tanto digital como impreso en la plataforma de Amazon. En Los zapatos del evangelista, Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad. Estos 3 se pueden adquirir directamente desde la plataforma. No les recomiendo que lo adquieran directamente conmigo porque ahora mismo las cantidades que tengo en casa son limitadas y no tengo las copias de los 3 al momento. Que Okay. yo sé que mucha gente quizás lo quiere firmado o dedicado a algo. Ahora mismo pues no tenemos las cantidades que necesitamos para distribuir, pero en Amazon siempre hay. Siempre que entre Ok. en Amazon lo puedes adquirir, lo puedes conseguir, siempre va a haber cantidades en la plataforma. Perfecto, entonces pueden ir a Amazon a adquirir esos Sí, libros que van a ser de mucha amén. bendición. Michael, te quería preguntar, como predicador, yo a menudo recibo quizás una pregunta y me dicen, Calero, ¿cómo yo puedo desarrollar un mensaje? Es la pregunta que recibo mucho y mi pregunta a ti sería, ¿cómo tú ayudarías a alguien que tenga esta pregunta? ¿Qué consejo tú le darías a aquellos que aspiran a ser un predicador? Mira, yo creo que el apóstol Pablo dice que somos ministros competentes, no competitivos, ministros competentes. Y la palabra competentes se define como aquel que es experto en su materia, alguien que Ujú. domina lo que hace o alguien que domina lo que habla. Si Dios no está llamando al ministerio, yo no puedo pretender que del vacío que hay en mí produzca una palabra que yo no he guardado, que yo no he leído, que yo no he estudiado. O sea, la gente piensa y dice, no, el Señor te dice, abre tu boca que la llenaré, pero ¿de qué la va a llenar? La va a llenar de aquello que tú tienes en tu corazón. Y si en tu Volvimos corazón a no los tienes RT. palabra, perdón, Volvimos a los RT. sí, sí, o sea, el problema este de que el, el Señor le dice a los fariseos de momento, él dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra abundancia en el texto es la palabra griega periseuma, literalmente significa aquello de lo que se desborda, lo que sale de tus labios, lo que sale como tus acciones o tus decisiones o tus actitudes, es el resultado de lo que se está desbordando de tu vida. Entonces, si en tu corazón no hay un desborde de palabra, de presencia, de intimidad o de búsqueda, yo no puedo esperar que de mis labios o de mi boca salga algo que yo no tengo. Entonces, mi recomendación es la Ujú, siguiente. Si tienes los medios para poder estudiar, meterte en algún tipo de instituto, alguna academia, algún lugar donde se te capacite, donde se te enseñe a conocer la palabra, excelente. Pero si no ujú. tienes los recursos, puedes invertir muchísimo menos en lo que son libros, diccionarios, comentarios bíblicos, porque estás invirtiendo en tu ministerio, estás invirtiendo en tu vida espiritual, pero también estás invirtiendo en la vida de la gente que te va a escuchar, porque lo que tú estás alimentándote, lo que tú estás recibiendo, no solamente para ti, es para la vida de la audiencia a la que te vas a exponer. Entonces yo creo que como ministro tenemos esta grande responsabilidad, el entender a quiénes nos exponemos, a quiénes les vamos a hablar y debemos tener entonces la responsabilidad de leer, de estudiar, de capacitarnos para entonces ser efectivos en aquello a lo que el Señor nos está enviando, estudiar, leer, capacitarnos para entonces lanzarnos, porque yo creo que Dios no te va a enviar o no te va a lanzar al ministerio de forma incompleta, porque si te envía de forma incompleta, te hace daño a ti, pero también hace daño a la audiencia. Y como ministros debemos entender que cuando nosotros le hablamos a la iglesia, no le estamos hablando a cualquiera, le estamos Ujú. hablando a la novia de Jesucristo. Por eso es que debemos tener el cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos. No se lo estamos hablando a cualquiera. Imagínate, tú defenderías el honor de tu esposa. Imagínate lo que hará el Señor por defender a su iglesia. Entonces, como ministro, debemos entender de que debemos ser cuidadosos de cómo es que vamos a hablarlo, cómo lo vamos a transmitir, qué es lo que vamos a decir, porque lamentablemente nos hemos encontrado con la situación de que hay muchísima gente lejos del Señor, no porque Dios lo alejó, sino porque lo alejó alguien que venía de parte
de Dios, alguien que venía con un mensaje de parte de Dios que no supo transmitirlo, quizás no supo cómo compartirlo, cómo ser efectivo con el mensaje y lamentablemente hirió, laceró, Ujú. lastimó y terminó apartando y alejando a la gente del Señor. Mi recomendación, invierte en tu crecimiento, en tu capacitación, en la expansión de tu conocimiento. Oh, tremendo. Invierte. Amen. Un buen consejo para cada uno que aspira a quizás predicar, escribir un libro un día o Amen. aspirar para algo. O sea, Claro. hay que prepararse. Entonces, Michael, ya estamos a punto de culminar, pero me gustaría saber qué predicadores te gustan escuchar. TD Jakes, te digo, Ah, sí, desde mis 17 años lo escucho the y best. no me canso porque es que es tan versátil, no solamente en lo que es el trabajo ministerial, no solamente te enfoca a tu crecer como ministro, te enfoca a crecer como emprendedor, Ujú, como alguien que va a lanzarse también hacia el mundo laboral, alguien que desea emprender en diferentes áreas. Y me encanta alguien que te prepare para ambas esferas, tanto lo natural como lo espiritual. Y yo creo ujú, que nosotros, la generación que tenemos presente, debemos entender eso, de que Dios nos está llamando a que salgamos, a que vayamos. El llamado de la iglesia no ha sido a que el mundo venga a nosotros, ha sido a que nosotros vayamos a buscarlo. Entonces debo ujú, entender que Dios me está llamando a que yo pueda funcionar en algún área del cuerpo de Cristo. Mira esto, cuando se habla de formar parte del cuerpo de Cristo, uno de los errores que yo creo que hemos cometido por mucho tiempo es creer en lo siguiente, pensar que ministerio es sinónimo de micrófono. Y a mucha ujú. gente se le habla de ministerio y piensa que el ministerio es el altar, es el micrófono, es estar parado frente a las masas, pero lees al apóstol Pablo, el apóstol dice que somos un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no todos sanos, no todos mojos, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, aunque tenemos diferentes funciones. Entonces, a mí me preocupa el escuchar la cantidad quizás de ministros que están repartiendo ministerio a todo el mundo como si fuesen Oprah. You get a ministry, you get a ministry, y Ujú, ministry ujú. para ti. Y están enviando a todo el mundo a las naciones y está todo el mundo en la China y en la India, pero yo me pregunto, si todo el mundo se nos va para la China y para la India, entonces, ¿quién se queda acá? ¿Quién nos pastorea? Exacto. ¿Quién ayuda a trabajar con los que estamos? Entonces debemos entender que cuando hablamos de ser parte del cuerpo de Cristo, debemos aprender a conocer cuál es la identidad y el diseño que se nos dio. Quizás Dios no me llamó a la predicación, pero me llamó a la alabanza. Quizás no me llamó a la alabanza, pero me llamó a la educación. Quizás no me llamó a la educación, pero me llamó a que yo condujera el camión, la guagua de la iglesia y busca a los hermanos. A lo mejor me llamó a que prepare la comida luego del culto, pero uno no es más grande que otro. El que predica no es más grande que el que abre el templo y prende el aire acondicionado. Ujú. El que canta no es más grande que el que barre el templo y el que lo limpia. No, todos formamos parte del cuerpo de Cristo y ante los ojos del Señor todos somos iguales. Estamos trabajando para edificarnos los unos a los otros. Tremendo, eso es así, Michael. Y quiero hacer una última pregunta. Hablaste que miraste 3 años para atrás, que tal vez pudiese o hubieras cambiado en tu Uh -huh. pasado, pero mi última pregunta que tengo aquí es, después de estos años de ministerio que has vivido, ¿dónde te visualizas de aquí a 10 años en el futuro? De aquí a 10 años, Sí. eh, de aquí a 10 años me veo ya establecido en el pastorado. Ok. Una palabra que el Señor pues, me ha dado hace años es, pues yo vengo de una familia sacerdotal, obvio, ¿verdad? Que Ujú. el ministerio no se hereda, el ministerio no es heredado, esto no es por dinastías ni por linajes, pero una palabra que hace años el Señor habló a nuestra vida y a lo largo pues de lo que llevamos de casado, año y medio de casado, el Señor ha vuelto a hablarnos esta palabra y entiendo que de aquí a ese tiempo, no sé cuán distante sea el momento en el que entra el pastorado, pero sí sé que es un tiempo pronto, sé que es un tiempo pronto, pero no solamente me veo trabajando en la obra pastoral, también me veo ayudando a lanzar y publicar libros para otra gente. Uno de mis sueños personales es poder tener mi propia casa editora, poder Wow. presentar una plataforma y una herramienta en la que pueda identificar
nuevos escritores y ayudarlos a lanzarse en esta obra. Yo sé que se puede hacer bien difícil el encontrar quién me ayuda a publicar, quién me ayuda a lanzar. Entonces, hace ya un tiempo el Señor ha puesto esto en mi espíritu y deseo poder llegar al momento en el que pueda presentar esta herramienta, presentarme en este momento en el que pueda trabajar en el ministerio, en la obra pastoral, pero también ayudar a capacitar y preparar a otros que siguen detrás de nosotros. Hay algo en lo que he meditado en mucho tiempo, he estado trabajando en ello, escribiendo específicamente de esta materia, algo que estamos por lanzar. Y es específicamente acerca de la generación relevo, el entender lo siguiente, Calero, que quizás ahora nosotros somos los ministros invitados a las campañas, a los campamentos, a los aniversarios, a las convenciones o a las bienales, pero llegará el momento en que nosotros nos vamos a sentar a escuchar a Ujú, otra gente. Va a llegar el ujú, momento en que se va a levantar otra generación detrás de nosotros, pero en este proceso en el que nosotros nos estamos moviendo hacia adelante y les reconocemos que vienen detrás de nosotros, vamos a presentarles herramientas que les ayuden a crecer, les ayuden a capacitarse, les ayuden a prepararse para lo que será la esfera a la que el Señor los lanza, que esto es lo que Dios hace específicamente con el profeta Elías y el profeta Eliseo. Capítulo 19 de Primero de Reyes, Elías, escondido en la cueva, escucha la voluntad de Dios. Unge ujú. Eliseo como profeta en tu lugar. Elías halla a Eliseo, lo encuentra, pero algo que me impresiona de esto es lo siguiente, que siempre que hablamos de ungir, ¿qué es lo que normalmente usamos para ungir a la gente? El aceite. Pero Ujú. cuando Dios le dice a Elías, unge a Eliseo, Elías nunca saca aceite para ungir a Eliseo. No hay una redoma, no hay un cuerno de aceite para ungir a Eliseo, sino que el texto dice que Elías se fue. Elías toma su manto, ¿me escucha? Elías toma Sí, el sí. manto y lo deposita sobre Eliseo. Te das cuenta de que no es cubierto Eliseo con el aceite, es cubierto con el manto, porque el aceite es tipo de la unción, pero el manto es tipo de gloria. Isaías Ujú. capítulo 6, el profeta dice, y vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa palabra faldas en el texto es la palabra hebrea aderet. Aderet literalmente significa gloria, esplendor, manto. Eliseo no es cubierto con aceite porque no cargará la unción que cargó Elías, sino que es cubierto con el manto porque cargará un peso de gloria mayor. De hecho, hace un paralelo entre el ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo y te das cuenta de que Eliseo hace exactamente el doble de los milagros de los que hizo Elías. ¿Por qué? Exacto. Porque Ujú. cuando Dios te está llamando a la generación que sigue detrás de nosotros, Dios no les está llamando a que porten y cargue lo que nosotros portamos. Cada manifestación de gloria de Dios siempre será mayor a la que le antecedió. Entonces, si yo no comprendo esto, yo voy a vivir pidiéndole a Dios la unción de la que canta, la unción del que predica, la unción del que enseña, porque como no conozco lo que se me diseñó para mí, me voy a conformar con lo que otro tiene. Entonces, esta generación debe entender que Dios no te hizo la copia barata de nadie. You're not a cheap knockoff. Tú no eres un made in China, you're not a made in Taiwan. Tú eres creado, Amen. diseñado por el Eterno específicamente para cubrir la tarea o la asignación en el lugar en el que eres enviado. Entonces, Elías unge a Eliseo, pero cuando es ungido, mira lo interesante de esto. Es ungido en el capítulo 19 de Primero de Reyes, pero Eliseo no inicia su ministerio ahí. Lo comienza en el capítulo número 2 de Segundo de Reyes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, Elías es arrebatado en un torbellino de fuego, pero ahora Eliseo comienza el ministerio. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que a lo largo de estos 5 capítulos, los exégetas creen que han pasado aproximadamente 10 años, pero a lo largo de estos 10 años, ¿qué ha estado haciendo Elías con Eliseo? Entrenándolo, capacitándolo, enseñándole. ¿Por qué? Porque Elías le está enseñando a Eliseo lo siguiente: tú quieres altura, tú quieres ministerio, tú quieres posición. Lo primero que debes entender es honrar el servicio, honrar la posición más baja, la posición de crecimiento. Yo sé que la mayoría de los ministros que podemos conocer hoy, ¿cómo comenzaron? Limpiando el templo, enseñando Ujú. quizás, preparando la comida, abriendo la puerta, recibiendo la visita en la iglesia,
¿Por qué? Porque se enseña de que la única forma en la que puedes ser efectivo en las alturas es si creaste raíces de profundidades. Aquí no se crece ni se llega al ministerio de paracaídas. Aquí no se llega desde arriba y ya estás posicionado. No, aquí se crece, aquí se madura, aquí se comienza desde abajo. ¿Por qué? Porque somos puestos a prueba. Vamos a ver si verdaderamente resiste la presión. Vamos a ver si verdaderamente me ama a mí más que a la posición. Vamos a ver si verdaderamente ama hacer mi voluntad que buscar su propia exposición. Entonces, en el servicio somos procesados, somos golpeados, somos moldeados para que cuando llegue el momento de nuestra exposición, Dios haya de que tengamos la forma correcta, la forma en la que podamos bendecir, edificar. Y antes de que Elías sea arrebatado, Elías lleva a Eliseo a 3 lugares: a Betel, a Jericó y al Jordán. Betel se conoce como casa de Dios y puerta del cielo. Betel es el lugar donde el cielo y la tierra entran en contacto. Betel representa el lugar de conexión. Elías, lo primero que le enseña a Eliseo es: no hay forma en que pueda ser efectivo en el ministerio si no tienes conexión con el cielo. Lo segundo es que lo lleva a Jericó. A Jericó se le conocía como la ciudad de las palmeras. Las palmeras enseñan precisamente lo que dije anteriormente. Antes de que la palmera crezca hacia arriba, primero crece hacia abajo. La misma altura que tú ves la palmera hacia arriba, tiene la misma altura hacia abajo, pero antes de salir a la superficie, crece hacia abajo, busca las profundidades, se sostiene, se agarra y entonces crece. Lo segundo que Elías le enseña a Eliseo es el principio o la importancia, número 1, de la humildad y de la intimidad y la profundidad con Dios, mantenerte conectado. Lo tercero es que dice que lo lleva al Jordán, y en el Jordán es que entonces Elías golpea las aguas, cruzan, Elías es arrebatado, pero ahora Eliseo va a iniciar el ministerio. El Jordán representa el lugar donde la historia se parte y se divide en dos. Todo el que llegó al Jordán, su historia cambió. Naamán llega a las aguas del Jordán, es limpio de la lepra. Josué cruza las aguas del Jordán, entra en el ministerio, en el liderato, entra a la tierra para tomarla y para conquistarla. Jesús es llevado al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Elías lleva a Eliseo, las aguas se parten y Elías inicia. Es el lugar donde se parte y se divide, un antes y un después. Y yo creo que debemos entonces entrenar a esta generación siguiente, esta generación que está creciendo, y hacerle entender: Dios te está llamando, Dios te está formando, vamos a entrenarte, vamos a darte lo necesario para que cuando nosotros ya no estemos, ustedes continúen, porque nunca se trató de nosotros, nunca se ha tratado de Michael, nunca se ha tratado de Calero, se ha tratado del nombre de Jesucristo. Aleluya. Mira, ya tenemos el mensaje después de la cuarentena. El primer mensaje que voy a predicar en la iglesia. No fue el aceite, fue el manto. No es el aceite, es el manto. Entonces, qué tremendo, Michael. Se están gozando la gente, están diciendo tremendo, Gloria a Dios. santo, qué bendición. Michael, esta conversación ha sido de mucha bendición para no solamente la audiencia, para mí también en lo personal. Es la primera vez que podemos dialogar y hablar y realmente me identifico en mucho de lo que has dicho y tal vez en otra ocasión podamos hablar de esas cosas, pero yo veo que tú estás bien activo en las redes sociales, entonces quiero ahora mismo en pantalla, vas a estar solo ahí en pantalla ahora y voy a poner allí para que todos vean dónde te pueden conseguir. Aquí Perfecto. tengo tu Facebook, tengo tu Instagram Sí. y tengo tu YouTube. Háblanos un poco del contenido que pueden ver en cada uno de esas plataformas. Pues mira, por lo menos lo que es la plataforma de Instagram y de Facebook, siempre compartimos alguna palabra, un mensaje, una exhortación, una enseñanza. También presentamos todos los proyectos en la plataforma, donde presentamos todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos haciendo y la manera en la que podemos interactuar con la gente, porque yo creo que no se puede perder esa ser accesible a la audiencia, ser accesible a la gente. Yo creo que el ministro no es llamado a ser intocable ni inalcanzable, debe estar accesible. Entonces, a través de las redes sociales, poder hablar, conversar con la gente, reírnos un poco, hablar de diferentes temáticas también. Pero en YouTube, el canal de YouTube que se llama Michael and Genesis Blog, es un canal de mi esposa y mío en el que presentamos diferentes temáticas. Hablamos de noviazgo, hablamos del matrimonio, presentamos también diferentes temáticas como consejos para escritores, nuevos emprendedores, presentamos herramientas útiles para el desarrollo y el crecimiento, que todo lo que pueden encontrar en nuestras redes sociales siempre será con la intención de edificar y de aportar algo en la vida de los demás.
Eso es así. Ahí, como pueden ver en pantalla, tenemos Facebook, lo pueden encontrar por Michael Santiago, Instagram Michael Santiago Ministries Sí. y por YouTube Michael y Genesis Blogs, que ahí puede conseguir a Michael en todas las plataformas. Dele un like, suscríbete, va a ser de mucha Please. bendición. Si has sido bendecido a través de esta conversación, va a seguir siendo de mucha Amén. bendición a cada uno de ustedes. Michael, me siento muy honrado que aceptaste esta No, invitación. gracias a ti. Felicitamos a Debbie, a Débora que ganó el libro. Felicidades Eso, que felicidades. vamos a comunicarte contigo después de aquí. Esa es nuestra página. Dele like también, Conversando con Calero. Vamos a tener diferentes ministros toda la semana, una plataforma donde van a conocer gente del Señor que van a bendecir tu vida. Bueno, Michael, no vimos a Génesis. Ella está ahí al lado, pero no la No vimos. quiere salir, me está haciendo. No, no, no. Ella me parece familiar. Yo no sé si la hemos visto en Lares alguna vez. Mi esposa dice, ella se me parece bien familiar, pero no Sí, es sé. que tú y yo hemos ministrado en los mismos eventos y hubo un campamento que se hacía mucho en Utuado, en la iglesia del Tabernáculo, Okay. y ellos habían Ya quedado un sé fin cuál de es. semana. Ajá. Sí, Ok, ok, perfecto. Entonces, pero Michael, nada, un placer. A todo el mundo se pueden suscribir a su YouTube, a su gracias. Instagram, búsquelo en Facebook, va a ser de mucha bendición. Michael, muchas gracias Gracias a ti. y hasta la próxima. Amén. Amén. Saluda a tu esposa y a tu niña. Seguro que sí. Muchas bendiciones Amén. para ti. Muchas bendiciones. Un abrazo. Bye. Amén.